empezamos a grabar, estamos en el conservatorio, en el tercer conversatorio sobre Hablemos de Pisco. En este momento vamos a trabajar sobre la falca, el alambique y con calentavinos, diferencias que podemos encontrar. Está nuestro invitado, el ingeniero Carlos Arturo Mejía, de la bodega La Blanco, con el que vamos a iniciar este conversatorio. Y bueno, tratemos de mantener nuestros micros en mute, por favor, apagados, para que él pueda conversar. Y una vez terminado, Carlos Arturo, podemos iniciar preguntas, respuestas, y de esa manera hacer, como siempre hacemos en estos conversatorios, un asunto ameno y bueno, indudablemente con algo de pasión, pues porque nos da la pasión el pisco al final de cuentas, ¿no? Adelante, Carlos Arturo, usted ¿Cómo está está, listo. Livio? Un gusto estar presente acá y compartir con todos los amigos que están presentes, muchos conocidos, otros no, pero aquí estamos y vamos a compartir un poco de los conocimientos, de las experiencias, del diario vivir, básicamente, lo que significa estar en este negocio, en esta historia, ¿no? La historia del pisco, una historia apasionada, una historia que hay que mantener, básicamente, porque es una historia que nos da dignidad, nos da diferencias con otros sitios, es una denominación de origen, ¿no? Entonces, eso lo que nos da es que tenemos un origen, y un gran origen, que es el que tenemos que defender. En este caso, yo lo que voy a tratar de hacer es contar un poco la historia nuestra, la historia de La Blanco, y la historia nuestra dentro de la historia del pisco, la historia de mi familia dentro de la historia del pisco. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Voy a presentar un PowerPoint para poder desarrollar mi presentación y de ahí ir a las preguntas, ¿ya? Así, por favor, si me das para compartir pantalla. Ajá. Acá es donde vamos a ver, compartir pantalla. Ajá. 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 Así. Nada. A ver, vamos a ver. No. Tú estás compartiendo tu pantalla. Ajá. O sea, tú Que tienes que yo... dejarme a mí compartir. En la mano derecha, tú tienes, o sea, cuando tú aprietas ahí abajo, dice compartir pantalla, ahí abajo aprietas y va a salir tres cosas ahí donde autorizas a compartir la pantalla. Espérate que ya me fui a otro lado, caray, espérate. No, ciérralo nomás, ciérralo. Cierra tu archivo. Lo que pasa es que no, me he perdido aquí. Un ratito. Ya, estoy en. No, ciérralo, cierra eso que tienes ahí. Ya, cierro. Esa pantalla que has abierto, ciérrala. Lo que pasa es que he aparecido en una que no conocía. No te preocupes. Anda arriba y en la X de arriba. Arriba no tengo X, tengo una cosita que me hacen para minimizar, para abrir con mayor. Acá tengo abajo a ver, acá abajo tengo los, ¿cómo se llama? No, por eso. No, es que yo Ahí no. hay uno que dice nueva función, dice está compartiendo pantalla, dejar de compartir. Ahí. Ahora sí. Compartir Ah, pantalla. ya, ahora. Comparto pantalla contigo. Comparte pantalla conmigo, sí. Aprieto así, aparece una selección de la ventana de la aplicación que usted desea compartir. Sí, para yo Ajá. poder Básica, compartir. avanzada, archivos. Compartir pantalla básica, creo que es. Ya, perfecto, ya lo tengo. Ahora, ahí aprieto compartir. Ahí apreté. A ver, yo voy a ver si yo puedo abrirlo por acá, a ver así. No, no me pone la. No, me sale lo tuyo nomás. Ajá. Caramba.
O sea, ahí donde dice compartir pantalla, no me sale a Sí. ver. Allá, ahí, ahora sí. Ahora me sale compartir. Ya, ahora sí, ¿están Ajá, viendo? ajá. Ya, ahora sí. Ahora sí, están viendo todos, ¿no? Están viendo ahí el tema, sí. Ya, ok. Bueno, esta es la hacienda. La hacienda como está, es una hacienda tipo español que tiene su, bueno, como siempre, toda hacienda española tiene su capilla, ¿no? Al año 1550, por ahí más o menos, ¿no? A ver. La historia de La Blanco comienza aparentemente en el año 1598, en unos... ¿qué es lo que pasa? Los españoles cuando llegaron a... Lo que hay que entender es que los españoles llegan a tierras incaicas, ¿correcto? Entonces, los españoles tenían la obligación de llegar a las tierras y si querían adquirir las tierras tenían que comprárselas a los dueños o los caciques en ese momento o hacer digamos, o hacer agricultura o tierras al costado de ellos, esas tierras baldías, por decirlo así. Ya, entonces aquí regresamos al año 1598, donde está de Barrios, que fue un encomendador, ya, que entra, y Ica se divide en tres factores antes que entre los españoles: Anan Ica, Murin Ica y Lurin Ica. Entonces nosotros nos vamos a ubicar en Anan Ica, que es la parte alta de Ica, ¿ya? Que comienza desde San Juan Bautista hasta Chincha, ¿ya? Entonces, en el año 1598, ¿ya? El cacique Anicama establece en el asiento de Quilluay, ¿ya? Una casa y bodega que está dentro del testamento que él hace en el año 1598, ¿ya? Una casa y bodega que está justamente en el asiento de donde está La Blanco, básicamente, que está al costado de la acequia Quilluay, que actualmente, y el caserío Quilluay que existe actualmente, ¿ya? Este cacique Anicama, a él le devuelven las así, porque le quitan las chacras y se las devuelven, o sea, toda la tierra se lo quitan y se lo vuelven a devolver, y él se lo deja a los jesuitas. O sea, los jesuitas lo convierten y ahí viene digamos, el testamento donde él le deja a los jesuitas esta situación. En este sitio es donde aparece y están las falcas, ¿ya? Luego tenemos, en el mismo lugar tenemos, más o menos en el mismo transcurso, las botijas, que ya son cuestiones que ya... Ahora, antes que pase esto, tenemos que tener en cuenta que las falcas, por si acaso, son aparatos destiladores que se inventaron, que fueron inventados por los españoles que llegaron al Perú, ¿ya? O sea, es un invento que existe solamente en el Perú, la falca. Ok, y también existe que ellos ingresan con las botijas, cuando vamos a verla en la hacienda, también existe este horno de botijas que el doctor Huertas, cuando fue a la hacienda, porque ahora vamos a ver que Carabeo y todo eso ha pertenecido a nosotros, él cuando lo llevé a la hacienda, que no había entrado a la Blanco, me dijo, este es el horno, el horno que faltaba, o sea, el horno que existía y que no lo conocía, ¿ya? Entonces, esto más o menos parte de esa época. Luego, en el año 1767, y esto aparece en el libro de los jesuitas, el libro de San Luis Gonzaga, ¿ya? Aparece que la Compañía de Jesús le vende, que son los jesuitas, le vende a Melchor Blanco, que es uno de la familia, que está en el árbol de familia, ¿ya? Y aparece que desde ahí comienza a cambiar el nombre de asiento de Quilloay a Hacienda La Blanco o La Blanco. ¿Por qué? Porque la gente, los españoles, decían, en vez de decirte ándate donde Don, le decían ándate donde La Blanco, ¿ya? Entonces, ahí quedó la palabra La Blanco. En el año 1850, mi bisabuela introduce estos fermentadores moriscos, que los utilizamos hasta ahora y seguimos haciéndolo, el proceso exactamente igual, de la forma natural, sin levaduras artificiales, solamente lo que nos da la uva y lo que nos da el clima que tenemos. En el año 1982, nosotros metemos esta botella, introducimos esta botella, que es la botella grandiosa, botella forrada en yute,
Y esta botella es interesante porque marca un icono dentro de las presentaciones de esa época. Todas las presentaciones eran digamos, con etiquetas, ¿ya? Y nosotros, yo tendría pues veintitantos años, y cambiamos este concepto, ¿ya? Y pusimos el yute, y le pusimos la etiqueta encima del yute. Esto hizo que cambie el concepto de consumo y el concepto de atracción a un producto diferente. Es tanto así que la única botella, el único pisco que ha vendido el Grupo Romero, con consorcio distribuidor, ha sido La Blanco, que lo vendió a nivel nacional hasta los años 95, 94 más o menos, ¿ya? Por eso que se conoció en todo el Perú. Y después fue el primer pisco que entró a un WON en el año 1982-83. Luego también sacamos también la botella forrada en cuero en esa época. Luego en el año 2004 recuperamos el concepto de lo que se llama el gran herencia, que en esa época era, que ahora vamos a ver esas botellas antiguas, que este era el concepto que venía de la época de Félix Temito Querrocha, que ha sido mi padrino, ¿ya? Casado con mi tía abuela, dice que le pone terno y corbata al pisco, que es el que introduce el pisco a Palacio de Gobierno. Y en el 2010 ya entramos y comenzamos a exportar a San Francisco con esta botella, donde hacemos una combinación de los españoles con los incas, ¿no? O sea, el quero con las palabras españolas, o sea, básicamente, ¿no? Luego, tenemos, a ver, vamos a ver qué pasa esto. A ver, ya, el árbol genealógico de nuestra familia, en el testimonio, en el libro del testimonio de Pedro Emanuel el Griego, el doctor Lorenzo Huertas establece un árbol genealógico que dice, es la cadena familiar más prolongada de la historia vitivinícola del Perú, ¿ya? El último que está acá con rojo es mi padre, Arturo Mejía, ¿no? Entonces nosotros en esa época teníamos lo que se llama la Carabedo, que viene por la parte izquierda, que es donde está ahora, o sea, porque la Chacra Carabedo sigue siendo nuestra, la hacienda donde está, o sea, la casa hacienda donde está Portón ahorita, que era la casa Huerta, ¿ya? Eso ha sido nuestro, porque en la época eso pasó a Pesquera, después a Villar, Pesquera, en fin, y ahora a ellos. Y por la parte derecha viene, si se dan cuenta, en esto viene lo que es la Blanco. Y se juntan las dos familias porque mi padre fue hijo único de la historia. O sea, lo que pasa es que mi abuelo Alejandro tuvo cinco hijos con una señora, se murió y se casó con mi abuela, ¿no? Y ahí salió mi papá. Entonces de ahí viene este tema y ahí se juntan, ¿no? Luego, acá también, en el mismo libro de Lorenzo, también aparecemos nosotros, acá está mi padre, acá estoy yo, ¿no? Acá está, digamos, mi tío Rodolfo, que también es otro ícono del pisco, porque es el que crea lo que es el grandioso FBI, la Federación de Bebedores Iqueños, ¿no? Digamos, lucha mucho en los años 70 contra el gobierno de Velasco y todo, porque querían desaparecer el pisco. Ahí vienen los controladores y las cosas que pusieron en todas las bodegas, ¿ya? No sé qué concepto tenían. Y ahí se forma el grandioso FBI, que hasta ahora ha seguido, hasta que murió él y todo, digamos, se les ha bautizado, esto tenía toda una historia, en fin, cada 7 años se tenían que bautizar y todo el tema de ahí, ¿no? Ahí parece, digamos, cuando fui primer presidente del Consejo Regulador, o sea, está escrito en historia, básicamente, ese tema, ¿no? Bueno, esta es la Casa Hacienda. Este es el alambique, lo que he querido es mirar, para que vean ustedes en el alambique cómo es, todos lo conocemos, básicamente, ¿no? La caldera, el cuello, el capitel, el cuello cisne y el serpentín, ¿no? Ahora, esta es una falca. ¿Por qué lo ponemos como dibujo? Porque la falca está enterrada. O sea, la falca no se ve, ¿ya? La falca, la olla y todo está bajo tierra, básicamente. La falca, la original, tiene la olla que está, digamos, abajo, que es de cobre, ¿ya? Estas son las falcas más grandes que hay en el mundo, son de 3.000 litros cada una, ¿ya? Por eso que se dice que esta zona tuvo un alto, o sea, digamos, un tema empresarial muy grande en esta zona para esa época. Bueno, viene la olla, ¿ya? Que está
cubierta por un, digamos, por un horno, ¿ya? Donde y está tapado, que está hecho de calicanto, o sea, es el cemento español, cal arena y clare huevo, básicamente. Es más, se tiene que hacer se hace una película especial para protegerlo, en fin, es un trabajo especial. En vez del, digamos, del cuello de cisne, ¿ya? Tiene un cañón largo que pasa por un primer enfriamiento, ¿ya? Y luego viene el serpentín que pasa por un segundo enfriamiento. ¿Cuál es la diferencia, digamos, básicamente en la parte operativa? En que nosotros necesitamos más o menos entre 10 y 12 horas para destilar este tema de acá, y un alambique necesita de 4 horas y media, 5 horas para destilar, para hacer una destilación. Entonces nuestras destilaciones son mucho más lentas, ¿ya? Muy lentas, y tienen que ser muy lentas para poder sacar. El resultado es, intensifica los aromas y sabores. O sea, en este tema, si nosotros ponemos un producto malo, va a salir un producto pésimo. Si ponemos un producto bueno y sabemos manejarlo, va a salir un producto bastante agradable y excelente, ¿no? Acá van ustedes a ver un poco de historia de las presentaciones, de lo que significa, digamos, la historia de las presentaciones de nosotros. Acá tenemos justamente de dónde nace la botella y el Gran Herencia. Acá se dice FTR, ¿ya? Y lo podemos escuchar a Roberto Meléndez, que su papá decía que solamente existía en esa época de su padre, que el Mosto Verde era una marca, ¿ya? En los años 1950, eso se lo pueden preguntar a Roberto, que a cada rato lo dice, lo manifiesta. Y es cierto, si ustedes se dan cuenta, ahí dice FTR y abajo dice Mosto Verde. Yo no digo, vuelvo a repetir, porque no me quiero meter, que inventó el Mosto Verde. Hay un tema de que sí, con Rocha, con Odía y toda la historia, que lo mandó los Mosto Verde y todo. No, pero lo que sí, él le puso técnico corbata al pisco, porque lo llevó a Palacio de Gobierno el pisco, ¿no? Antiguamente no se tomaba mucho pisco. Entonces, él lo lleva a Palacio de Gobierno y le gusta mucho el pisco a Odría. Luego vienen también en la botella de atrás, si ustedes se dan cuenta, dice Hacienda La Blanco. O sea, lo que se ponía antiguamente era las haciendas, los nombres de las haciendas, ¿ya? Luego viene el pisco de mi papá, que es Campanario, ¿ya? Y como ven, viene lo que es la presentación en yute. Esa es la primera botella que se sacó en yute. Esta botella es interesante porque también inclusive el yute tuvimos que cambiarlo a arpillera porque los terroristas cerraron en el año 83, 84 más o menos, cerraron toda la parte de la salida de la selva. No se podía sacar el yute y por eso lo pasamos a arpillera. Bueno, ya estos son los tipos de pisco que tenemos, los clásicos, los Mosto Verdes y el Gran Herencia, ¿no? O sea, esto es, en pocas palabras, bueno, los premios y bueno, algunos de los eventos, presentaciones así, y bueno, esta es la vista que hay de la bodega hacia a la parte este del valle, ¿no? Es una zona muy, muy, muy interesante porque si nosotros vemos así, esto colindaba básicamente con el río. O sea, muchas chacras le han ganado sitio al río, básicamente, ¿no? Tacama, por ejemplo, es un sitio que ha ganado bastante sitio al río, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería yo compartirles como historia, como ¿cómo se llama? Como historia de la familia, como historia de lo que significa, digamos, nosotros dentro del, ¿qué somos dentro del? Te voy a ver si, no, este es, no, ya te vamos a ponerlo acá. Quiero agrandarlo, lo que pasa es que quiero agrandarlo. No, lo veo grande yo, lo veo en plan pantalla completa. No, yo al revés, yo la veo chica, chiquita. Ah, Bueno, entonces, ah, eso es lo que quería yo ya sé lo que es este tema. Eso es lo que quería yo compartir con ustedes, básicamente, ¿no? Y bueno,
Y cualquier pregunta, encantado, encantado acá de poderla, responderle cualquier inquietud que tengan y cualquier cosa que tengan, ¿no? Encantado de poder compartir toda esta situación, ¿no? Oye, gracias, Carlos Arturo. El tema es, sobre todo, lo interesante, y esto quiero que lo sepan todos de alguna manera, el hecho de lo que has explicado con respecto a la Hacienda de Blanco es importante porque es una de las pocas haciendas que, bueno, están en la actualidad en producción y además manejan el tema de la falca, ¿no? O sea, eso es algo que realmente la mayoría de haciendas o la mayoría de bodegas tienen los 2 o 3 alambiques, digamos, que se usan para elaborar pisco, ¿no? Entonces eso es importante. Tenemos a Rosita Revilla ya en sesión, así que podemos dejarte a ti, Carlos, para Perfecto. al final con las preguntas y respuestas y dejar a Rosita que ingrese. Encantado. Ahora vamos a ver cómo hago acá para que ella, vamos a detenerla ya, la Ahí está. participación. Ah, por eso. Y tengo que ver la Rosita que no la veo, ya la vi ven antes de ingresar, acá la tengo, ya. Entonces, Rosita, espera, ahí está. Espérate que te voy a desconectar te voy a reiniciar el audio, como le llaman acá. No, no, a ver, ahora. Ajá, ajá. Ahí, doble clic, espérate, espérense. Ay, ay, Ella ay. misma puede Ya, hacerlo. ya, Rosita. Hola, buenas noches. Hola, Rosita, Disculpen después la de años que no demora. se le ve a Rosita, por si Sí, acaso. es Pero, un por favor, trámite esto de venir de Pachacamac, llegar y la desinfección y todo. Me oye, un demoro gustazo horrores. tenerte y verte, caray. Esa Sí, cosa. igual, un montón de caras conocidas yo, que no Este, veo, que no veo hace tiempo. Rosita, para los que no conocen, Rosita es molinera, es ingeniera alimentaria y está realmente comprometida. Ella también ha llevado los cursos del Instituto del Vino y del Pisco, tanto de sumillería como de especialista y catador de pisco. Aparte, es molinera y trabaja en la bodega Santiago Queirolo. Y también maneja todo lo que es producción, así que es interesante también escucharla a ella hablar sobre este tema de la falca y los alambiques, ¿no? Entonces, adelante, por favor, Rosita, no tengo nada más que decir. A ver, nada, mi presentación, mi historia en realidad es bastante más corta de la de Carlos, por obvias razones. No tengo una historia familiar larga en el mundo. Tengo 3 años en Colo y algunas que espero poderla compartir. Mi experiencia relacionada a la falca tiene aproximadamente 12 años. Hace 12 años los hermanos Queirolo en comprar una falca, pensando sobre todo en las líneas más altas de elaboración, principalmente para los mostos verdes. ¿Por qué? ¿Por qué los mostos verdes? Porque necesitábamos buscar mejor forma de evitar que los mostos, ¿no? Una de las normas es yendo a una falca que por su naturaleza vas a tener menores temperaturas y vas a obligarte a tener menores temperaturas. De lo contrario, tu destilación no va a ser adecuada, ¿no? Se te puede hasta emborrachar, ¿no? El pisco. No sé si ustedes le dicen igual, Carlos Arturo. Bueno, por el lado técnico, habíamos estudiado el tema de, y por supuesto las catas y demás, el tema de menor formación de furfural. Jorge Queirolo
que es súper estudioso, enólogo y apasionado en el tema tanto de campo como de bodega, lleva bastante tiempo investigando acerca de los mostos verdes, ¿no? Y tenía varias preocupaciones de los mostos verdes. De hecho, hasta ahora las tenemos, ¿no? Pero la idea es ir haciendo una mejora continua. Uno era la formación de furfural, ¿no? Y la otra, la formación de todas las alcoholes superiores y de ácidos, ¿no? Por la forma de la estaba claro que teníamos, que podíamos mejorar mucho. Y así fue, ¿no? Y empezamos a mejorar esos, desde entonces, ¿no? Desde el 2012. ¿Qué he observado yo directamente, qué he podido leer y qué he podido analizar, tanto olfativamente como analíticamente? Es que de todas maneras, te va a favorecer además del tema principal, que es que si tienes mostos limpios, intensos, vas a recuperar más aromas. También te va a favorecer mayor formación de ésteres, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hablaba Carlos Arturo hace un momento, que era el tiempo más largo de destilación. Nosotros hablamos más o menos de un 30% de tiempo adicional entre la falca y un alambique más o menos del mismo tamaño. Entonces, eso te ayuda. De todas maneras, ese calentamiento lento va a ayudar a la formación de ésteres, y eso lo ves en el resultado final, ¿no? Entonces es una conjunción de factores. Uno, la ausencia del capitel, que va a hacer que, bueno, todos los que estamos acá no voy a explicar, porque todos estoy segura que conocen la función del capitel, pero bueno, va a hacer que no haya una rectificación que ocurra en el capitel y pasen todos los componentes volátiles al destilado. Pero se suman otras cosas adicionales, ¿no? Que es esta mayor estrés. Después, a diferencia de lo que pensábamos, yo he notado que sí hay un poquito de alcoholes superiores, y también es claro por la ausencia del capital. Pero no desmerecen el destilado siempre y cuando haya habido una correcta vinificación, ¿no? ¿Qué hemos observado analíticamente, ¿no? Tenemos últimamente un equipo, un WineScan, ¿no? Que es usado en vinos, pero también es usado en destilados y que uno lo puede calibrar con curvas, ¿no? Con curvas realizadas de manera cromatográfica. Nosotros vamos calibrando el equipo con periódicos análisis que hacemos en laboratorios acreditados, y hacer un control más fino dentro de la bodega. ¿Qué hemos podido observar? Sí, de todas maneras, un poquito más de flores, pero también bastante validada la cata con mayor formación de ésteres, ¿no? Ahora, también esa formación de en el caso de tener un mosto ligeramente dañado, digamos, o atacado por algún microorganismo, puede originarse
otro tipo de ésteres que no son limpios, ¿no? Que no nos dan una nota, son perjudiciales en la calidad aromática, que es la de etilo, ¿no? Concentraciones mayores, pues se van a sentir y van a perjudicar el aroma final. ¿Qué más les puedo hablar? No muchísimo más. Lo demás lo conocemos. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a la destilación. Hay estudios, pocos todavía. Por ahí he visto uno de Juan Carlos Palma y de Nish que hablaban de una mayor formación de alcoholes y de ésteres y coincidían también en lo mismo. Después hay una tesis de Toledo que habla de la formación de... Él tiene otras mediciones. Acá recogí algunas de sus conclusiones, porque siempre es interesante. Yo tengo bastantes tesis de la agraria, donde hablaba que había con la falca tienes mayores pHs y mayores acideces totales. Y es lo que les decía un poquito también, como si hay algo de acético, va a pasar en mayor porcentaje en el destilado, ¿no? Y concluye más o menos lo mismo. También concluye que tienes menos formación de furfural, ¿no? Y es claro, debido a las menores temperaturas que uno tiene normalmente en una falca, ¿no? Evita evita este quemado, esta formación de este compuesto que no lo queremos tener, ¿no? En mayor medida, ¿no? Un poquito es bueno, pero mucho no. Entonces, ya van habiendo conclusiones relacionadas a la falca y bueno, lo que nosotros hemos sabido desde siempre es un concentrador de compuestos volátiles, ¿no? O sea, buenos y malos, ¿no? Y es lo que todos creo que hemos escuchado cuando hemos ido a desde de alguna charla o algún curso, desde toda la vida, que me acuerdo que estudiaba algo acerca del pisco, pues la falca la definen de esta manera, ¿no? Como un concentrador de compuestos volátiles, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Hay una pregunta ahí, Rosita, que es de Jan Shinoda, que dice, ¿por qué lo trabajan? ¿Por qué no debe ser así, ¿no? ¿Por qué no trabajan solo con mostos verdes y no con los puros? Dice. ¿O por qué lo bueno, trabajan solo con mostos verdes y no con los... O sea, ¿por qué trabajan con la falca solo solo los los mostos mostos? verdes. En realidad le damos prioridad a los mostos verdes, ¿no? Y los otros también, pero solo tenemos una falca de 3.000 litros. Entonces, para los volúmenes que manejamos nos queda corta, ¿no? Entonces, sí, también, por supuesto, se trabaja con los puros, pero no podemos decir que es 100% destilado en falca, ¿no? Porque no nos da la capacidad. Ahora, es un proceso caro, es un proceso mucho más caro, porque todos los otros alambiques que tienen calientavinos, en un calientavinos uno recupera, ganas unos 30 gramos de calor, o menos. Entonces, esto no lo... Y además de la menor temperatura, la más larga destilación, te hace el proceso de todas maneras mucho más caro. Entonces, bueno, para las líneas que tenemos, algunas van participando en mayor medida, ¿no? La línea que tenemos de Intipalca tiene un porcentaje más alto de falca que las menores, ¿no? Bueno, es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Carlos Arturo sienta con la cabeza porque sabe lo que cuesta.
No, sí, Rosita, sí, Falca. es interesante todo lo que has dicho, porque no solamente, y yo eso sí lo puedo compartir, no solamente por mi experiencia, lo que es, o sea, lo que sí es, la falca es un gran intensificador de aromas y sabores, ¿no? Sí. O sea, así como tú dices, así como sacas un excelente producto, también si metes algo malo, sacas un pésimo producto, ¿no? Y es cierto que es mucho más caro, es cierto que es esto. Ya después te voy a dar alguna sorpresa de tanto lo que hemos luchado por el tema de ¿cómo se llama? Del metanol 1 y de los alcoholes superiores. Hay una expresión que acabo de leer, estoy escuchando una disertación de un doctor impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente están teniendo el mismo problema que tenemos nosotros con la falca y el alambique y las columnas rectificadoras, lo están teniendo en el mezcal, ¿ya? Con el tequila. Entonces, pero la verdad es que allá estás encontrando muy buenos profesores. Yo sé que, o sea, no por nosotros, porque nosotros siempre por lógica y por conocimiento y por cosas, hemos defendido ciertos principios que no nos han escuchado, y tú lo sabes, en los aromas superiores. Pero, por ejemplo, he rescatado por ejemplo, el tema de un fundamento que hace este señor sobre lo que significa, por ejemplo, los alcoholes superiores, ¿ya? Él dice que en el tema de los alcoholes superiores, en el tema de los alcoholes superiores, dice que no existe ningún argumento toxicológico para regularse. Mira lo que dice este tipo, este señor. Y justamente allá, y dice, están modificando el sabor histórico de forma tradicional. O sea, porque lo que pasa es que el mezcal es un tema de la naturaleza, ¿ya? Es un tema histórico y todo. Entonces, regresando a nosotros en la falca, es un sabor histórico, es un sabor, digamos, que se debe mantener porque realmente es el sabor inicial el sabor y aroma original del pisco, por decirlo así, ¿no? No significa que sea, o sea, no es porque el alambique o sea mejor que la falca o la marca mejor que el alambique, son sabores diferentes. Eso es lo que yo digo. Son cosas diferentes. Son distintos. Son distintos. Ahora, y solamente para terminar, y una de las cosas que Livio ahí participa, que se le ha dicho a Livio también en ciertas cosas, he dicho, hace tiempo que los catadores deberían hacer una cata de la falca y una cata de pisco de alambique, ¿no? Porque son totalmente diferentes. Bueno, eso hicimos, ¿no? Ladis hace años. Un taller con Juan Carlos Palma, debe haber sido hace 15 años, creo. No, un poco menos, 10 años, ¿no? En la agraria de cata, No, pero digamos para los campeonatos, digo yo. O sea, ponte para los campeonatos. Concursos. Claro. O sea, que puedan reconocer en un campeonato que, ¿sabes qué cosa? Existe un sabor histórico que es y existe un sabor también pisco reconocido que es este. O sea, esas dos cosas tienen que estar claras. ¿Por qué? Como le dije a Livio hace un momento cuando comenzamos, por si acaso no estamos hablando de un producto cualquiera, estamos hablando de un producto que tiene denominación de origen. Ya, pero es que hay tantas diferencias, de hecho, ahora que veía tu esquema de la falca y siempre supe cómo era tu falca, la de nosotros es totalmente distinta, porque no tiene calicanto, o sea, sí, tiene calicanto fuera en el horno, ¿no? Pero no tiene calicanto en la parte superior, o sea, es una paila que va hasta la tapa completa. Y el cañón... Pero ya entonces, mira, ahí estás haciendo una variación. Y el cañón, sí. Y el cañón sale o sea, todo es de cobre, ¿no? Claro. Pero la falca, porque el reglamento no te, o sea, el reglamento no te dice que cómo es, ¿no? Simplemente que no tiene capitel y sale el cañón, ¿no? Y la nuestra es una falca de hace 12 años. Yo no puedo opinar en contra de lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Exacto. Porque, digamos,
Yo te estoy Entonces hablando hay de una un falca original. sinnúmero de... No, yo te estoy hablando de una falca original de hace, entonces, es Claro, posible que en el tiempo hayan habido, en ese caso, hayan habido variaciones, eso no lo sé. claro. Pero De hecho, la falca original nosotros... siempre, o sea, la falca original, y te digo por qué, no solamente la mía, si yo conozco Ajá, bastantes falcas chicas, más chicas que la mía, y todas son el mismo modelo, como falca. O sea, lo que he conocido en Ica como falca. claro. Eso es lo que he conocido. Y Esto que me está diciendo es algo totalmente nuevo, no lo sé, o sea, no lo sé, no te puedo decir, ni te puedo contradecir en ¿cuál es eso. la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de esta falca que te permite hacer una buena limpieza de la paila, ¿no? Este, que es importante también, ¿no? Es- Claro, y además ya la habíamos visto trabajar en otra bodega, ¿no? Una paila igualita, de la misma capacidad, igualita. Y habíamos probado un poco los piscos que tenían y nos pareció súper interesante, ¿no? Y igual, a mí me sorprendió cuando la compraron porque también tenía tu dibujito, ¿no? Lo tenía en la cabeza. Pero muy interesante porque tienes el beneficio del cobre igual y que te ayuda a hacer la limpieza, te ayuda a esterificar y, y tienes la misma salida, ¿no? De- del, del claro, cañón, ahí sí ¿no? no, como te vuelvo a repetir, históricamente no le puedo decir, o sea, Claro, históricamente es eso. Ahora, no, claro, es más, totalmente. te digo, en esta zona de allá, ya es un tema ya para escritores, estudiosos y todo el tema, y están hablando dicen que la destilación vino antes, inclusive. Pero bueno, ese es un tema que podría quedar para los estudiosos y para los historiadores. Pero, o sea, de acá es, digamos, por decirte, la original, o sea, ineficiente, como es y todo el tema, porque es así, o sea, yo no puedo El pisco sacar es caro, en seis es un horas no producto puedo caro. sacar, claro, es caro, yo no te puedo sacar una destilación en 6 horas de ninguna manera, o sea, te la tengo que sacar entre 10 y 12 horas y muy lentamente, como tú dices, o sea, la palabra no se llama emborracharse, cuando tú calientas demasiado, ya, lo que pasa es de que, bueno, es feo, pero bueno, este, Tal, se escupe, o sea, se quema y como hierve, pues se hierve hierve. en el caso de nosotros es así, hierve y en vez de pasar vapor pasa el líquido. Pasa. ¿Ya? Claro, Nosotros le decimos emborracharse cuando ¿ya? pasa eso. O sea, Entonces cuando pasa el... malogra toda la destilación, totalmente. Exacto. ¿Ya? Te Entonces, obliga a ir más lento. es más, lo que tú estabas hablando también, el tema del manejo del calor. ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros estamos manejando hoy día ya inicialmente manejábamos con leña, toda la vida, en los años 40 ¿cómo se llama? Con Guarango. petróleo industrial, ¿ya? Ya a partir del 2010 más o menos hemos comenzado a usar gas, básicamente, ¿no? Y ya manejamos temperaturas de alguna forma. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando, digamos, tú calientas, o sea, por ejemplo, cuando tú usabas leña, por decirlo así, y se te pasaba la leña, ¿qué pasa con el pisco? Lo quemas y sale quemado. O sea, porque Claro. la diferencia de la falca es que debe salir tostado. O sea, el fondo es, como tú dices, una cosa, un tostadito. ¿Por qué? Porque las ligas se cocinan como si fuera una cocina normal, una cocina lenta. O justamente por la lentitud llega a cocinar las ligas. Entonces tiene que salir un punto tostado, básicamente, pero no quemado. Y caramba, que cuando el pisco sale quemado, sale quemado. Es como, por ejemplo, cuando tú agarras y hay un tema también, a veces agarras una uva recogida en las pampas de Villacurí que están saladas, ¿ya? El pisco sale salado, sale con sabor a sal. Así de sencillo es el tema también. O sea, también influye la fruta en ese sentido, pero en el tema de la falca, esos son los detallitos que hay, ¿no? Ahora, sí creo que tenemos que seguir luchando con el tema de los factores superiores porque la verdad que no hacen daño. O sea, técnicamente, mundialmente y todo el tema, no hay un sustento que te diga hace daño. Es más, este señor está hablando hasta inclusive del metanol, pero con sustentos bien, bien precisos. En algún momento yo te voy a pasar un momento para que lo escuches, ¿ya?
porque siempre tú también te acuerdas que hemos estado trabajando para presentarles a esta gente de Indicop y toda la historia, que no nos, al final era todo un tema, pero hay que escuchar sobre eso, ¿no? Pero ese es el sabor original de la falca, ese es el sabor original de esto, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el alambique sea malo, o sea, el alambique No, para tiene sus nada. propiedades, o sea, te va a salir un pisco más alcohólico, más puro hacia el alcohol. Es como si, o sea, ¿cuál es lo máximo de alcohol? Lo que sale de la columna rectificadora. O sea, ¿qué estás haciendo? Alcohol puro. Acá te está saliendo un alcohol intermedio y acá te está saliendo un alcohol básico, por decirlo así. Con todos sus aromas, con todos sus defectos, y vamos siguiendo hasta la perfección en concepto alcohólico. Que eso es, por ejemplo, un vodka, por decirlo así, ¿no? O sea, que el vodka es al revés. O sea, el vodka no recoge los aromas, sino justamente la pureza del alcohol. Y cómo la combina con el agua. Ese es más o menos el concepto del vodka. Entonces, el de nosotros es al revés. Como nosotros lo hacemos sagrado, esto de recoger esos aromas, esos sabores, esa historia, este es nuestro concepto, básicamente. Y es el que debemos de manejar. Es el que debemos manejar. El alambique también. O sea, el alambique, o sea, un pisco de alambique es un pisco, digamos, interesante también, ¿no? Es más, o sea, más fuerte. Lo que pasa es que una de las cosas que sí yo veo en la falca es que no te destila los alcoholes glicéricos, o te lo destila muy pocos. Porque te Eso te queda, iba a decir. claro, te queda una película que justamente es la que te hace de que tú pases el pisco, digamos, suave, cálido. En cambio, con el alambique, sientes el golpe del alcohol muy fuerte, inclusive hasta la nariz, ¿no es cierto? Ya, la columna rectificadora, porque hay varios que hacen con su columna rectificadora y sigue olido, es un alcohol un alcoholazo, ¿no? Entonces, es por eso. Esas son las cosas que, digamos, hay que recoger, hay que ver las particularidades que tienen los productos en ese sentido, ¿no? Pero lo que yo sí recojo es no irnos tanto a la parte química. Yo, por ejemplo, en ti he recogido el tema, o sea, Pero es bueno conocer, porque a la hora que uno conoce su proceso, y conoce cuáles son los elementos y conoces el por qué, dónde se forman, de dónde aparecen, hay posibilidad de mejorar, de todas maneras, porque todo es químico, o sea, los aromas son elementos químicos, entonces hay que tener algo de conocimiento para ver dónde se puede mejorar de todas maneras, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el mundo ha satanizado, por ejemplo, el metanol, ¿ya? Y da la casualidad que el metanol se forma a través del concepto de las pectinas que tiene. O sea, esa parte, la parte, digamos, gruesa del material de la uva, no solamente de todas las frutas y todo eso, de esa pectina, y esa pectina influye, pero es una cosa natural, o sea, es el tema natural. Es que para mí una incongruencia o una falta de especificación en la norma, porque a medida de que tú maceres, o sea, que la norma te permita macerar, maceración total, ¿no? Fermentación con maceración total, puedes pasar largamente el límite, los 100. Claro, claro. No, claro, el tema, los ensayos se han hecho apretando uvitas en el laboratorio, ¿no? Entonces todas las tesis normalmente, o no todas, por ahí hay algunas que se han hecho a nivel industrial, digamos, entre comillas, pero la mayoría las han hecho apretando en el laboratorio y no es lo mismo que ocurre en las bodegas. Otra cosa, ¿no? Tú eres ingeniera alimentaria y todo ese tipo de cosas, y tú sabes lo que sucede en la uva o en cualquier planta, que no solamente influye el concepto, digamos, de la uva específicamente, la pectina en la uva, sino aparte de eso, la uva se protege de los ataques de los insectos, entonces por lo tanto agrega más cosas, y estamos hablando de la uva, pero todas las plantas son iguales, yo soy agrónomo y eso más o menos por ahí sí puedo saber, entonces la misma planta, así como el ser humano, crea sus propias defensas, y vienen bichos que, o sea, atacan, y hay una interrelación en ese tema, pero todo eso es natural, o sea, esa parte es natural, es más,
se está viendo, y eso ahora sí, el metanol era una de las cosas que yo también estaba cegado hace 15 años, pero lo gracioso es que ahora me estoy dando cuenta que el metanol es parte de un proceso, o sea, cuando es puro, que no lo estás mezclando, es parte de un proceso orgánico, normal, y puedes tener más metanol y eso le da, digamos, cierto valor. Más bien el que no tiene metanol... El que no tiene metanol, sí, no, o sea, probablemente no sea de uva. porque hay un tema que es cierto. Tú sabes que el metanol sale de la parte orgánica y también hay metanol que sale del petróleo y de la madera. Ese metanol es el que combinan y es el grandioso adulterado. Por ahí va la cosa. Sí. Bueno, pero ahí nos podemos quedar horas porque No, es... es largo, pero... Aquí hay otra pregunta, por si acaso, para Carlos Arturo, que dice, en la hacienda existe una falca que por sus años podemos considerarlo como una pieza patrimonial industrial, dice. O sea, si en la hacienda, no entiendo qué hacienda, en la hacienda existe una falca que por sus años podemos considerarlo como una pieza patrimonial industrial. No sé si esa es la pregunta exacta, pero... Igual, pregunta para la Blanco. Bueno, debe ser para la Hacienda de la Blanco. Bueno, básicamente la Hacienda ha sido declarada Patrimonio Histórico Nacional, ¿ya? Hasta el terremoto estaba con ese tema de ahí, yo no sé cómo opinar, pero ha sido Patrimonio Histórico Nacional, es Patrimonio Histórico Nacional, ¿ya? Está en los libros digamos, del padre Alberto Rosell, ¿ya? Aparece este testamento, y este cura es bien interesante, es un escritor de los años 50, yo tuve la oportunidad de conocerlo, chico, pero lo conocía, era muy amigo de papá. Es un escritor que, bueno, si uno comienza a leer sus libros, él contradice a muchos escritores que están hoy día tema, porque él comienza a escribir, ¿por qué? Por el tema de la fundación de Ica, ¿ya? Pero ahí comienza a recopilar el tema, y él te establece Anaíca, Uriñica, los templos, los sitios y todas las cosas, y dentro de eso recoge esta historia y recoge el asiento, o sea, porque hay que diferenciar, hay un tema bien interesante. Eso me he dado cuenta, he estado revisando también. Una cosa viene en la parte de la historia de Pago de Quilluay y otra es asiento de Quilluay, porque Pago comienza a tomar nombre Pago por los españoles. O sea, los españoles es que comienzan a llamarle a todas estas zonas, ¿ya? De los caciques, pagos, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? En el testamento aparece asiento de Quilluay. O sea, como que estos tenían sus asientos cuando arranca el tema, ¿no? Entonces, ese es entonces, por lo tanto, yo creo que sí, definitivamente tiene que tener parte de la historia, ¿no? De la creación del pisco, ¿no? Después hay otra pregunta que dice de Jan Shinoda, luego de destilar, ¿hay diferencia entre la cantidad de litros de pisco que se obtiene entre falca y alambique? Sí, claro que sí. Sí. Sí, claro que sí. El acude es menor, es mayor. No, menor. Menor. Necesitas más litros. Necesitas más kilos de uva. Más kilos de uva. Más kilos de uva o más litros de mosto, por decirlo así. Es que es menos eficiente por donde lo veas. Claro. Es menos eficiente, pero en cuestiones de calidad, pues tienes un salto, ¿no? Claro, es otra cosa. Entonces, pero es otra cosa, o sea, es que no hay que entenderlo como que es otra cosa que el otro es malo, no. No. Pero es un proceso, digamos, si hablamos del proceso de destilación, es menos eficiente. O sea, totalmente de acuerdo. Tienes menor rendimiento, de todas maneras. Totalmente. ¿No? O sea, tienes mayor gasto de energía y menor recuperación. Ahora, una pregunta. Aparte de Ica, ¿en el sur, más al sur, hay falcas? No. No conozco. Es interesante eso, ¿no? Y Chile tampoco tiene falcas, ¿no? O sea... No, para nada. O sea, ya desde ahí nomás, o sea, desde ahí... De ahí ves ¿quién es el papá del pisco? Claro, o sea, es increíble eso, ¿no? Pero mira, no y esto me lo dijo Lorenzo Huertas, ¿ah? Cuando estaba en la hacienda. Mira lo que me dijo, tú pregúntale a los chilenos si tienen falcas. ¿Cuántas falcas tienen? Y tienen hornos de botija. Hornos de botija, eso también. ¿Ya?
O sea, eso me lo dijo Lorenzo Huerta. Claro, ¿dónde están? ¿Dónde está? Pregúntales a ellos. Entonces, y tú pregunta en todas las zonas, y tú sabes que los hornos se han estado. Mira, para que tú te des cuenta, en la Blanco, en la Carabedo, que también ha sido de la familia, ¿ya? En la Blanco habían como 5 hornos, me cuentan mis abuelas y todo esto me contaban eso. En la Carabedo habían un horno, porque es más, en la Carabedo cuando nosotros lo dejamos en los años, nunca hubo falcas en la Carabedo. En la Carabedo hubo alambiques, ¿ya? A Rodrigo en el año 99 le robaron los capiteles. Entonces, Claro. parece que era difícil hacer el capitel era más caro, entonces, no sé, él le hizo un hechizo medio raro. Pero yo dejé falca, yo te digo porque he corrido sin zapatos en la Carabedo, o sea. Ahora, la diferencia entre la falca con calicanto y la falca con la tapa de cobre, digamos, ¿hay diferencia ahí? Es que ahí lo que yo creo que hay, y eso te lo dejo, ahí tienes un tema de, igualito vamos a la cocina, ahí vamos a un concepto de cocina, ¿ya? No es lo mismo cocinar en una olla de barro, ¿ya? Que en una olla de Tiene que haber diferencia. Hay diferencia. Tiene que haber. ¿Cuál? Habría que investigarlas. Ya ese es un tema ya pues para rato, que nuestros hijos Claro, ese es el tema en la cata, ¿no? Porque, pero tienes que, o sea, es que hay tantos tipos de destiladores que tenemos, ¿no? Tantos tipos de falcas, de alambiques, que si el tamaño del capitel varía, va a ser distinto a otro alambique. O sea, si la forma del capitel varía, si tiene cabeza de moro o un poco más ovalado o más encebollado, digamos, más redondito, ¿no? De todas maneras, la rectificación ahí va a ser distinta. Ahora, un tema interesante también el tamaño respecto al alambique, ¿no? La proporción, de todas maneras es... Hay un tema que hay que estudiar, que también me lo han dicho hace poco, que los alambiques, ¿ya? Porque es interesante ver el tema. Dice que los alambiques han llegado, no tanto en el año 1700, han llegado después del 1700 y tanto. Parece, ¿ya? yo también he escuchado. ¿Por qué? Porque nosotros miremos de dónde venimos, básicamente, de dónde comienza a venir la gente. Acuérdense que, digamos, este concepto de destilación y todo viene de la zona de Jerez. Es más, claro. los vinos fortificados vienen de la zona de Jerez, ¿ya? Entonces, de ahí vienen, y ellos usaban alquitara, por si acaso. El alquitara no es lo mismo que el alambique. No. Dicen que la tecnología del alambique es después de la alquitara. Eso hasta ahí ya no, pero eso me han comentado, ¿ya? Entonces, mira todo lo que hay que estudiar, o sea, todo lo que tienen que estudiar en ese sentido, y como alquitara, como tú dices, Rosita, hay otros tipos no se llaman ni alambiques, o sea, así como esto se llama alquitara, que parece un alambique, pero no, es una alquitara. Y claro, eso influye en el sabor. Acordemos que ellos allá, cuando hemos estado allá, Rosita, lo que sacaban eran holandas. ¿Cierto? Claro. Ahora, las holandas de dónde, o sea, ya es todo un tema, ¿no? Ya, y bueno, acá hay otra, dice ventas corporativas, bueno, de Pisco La Blanco, dice algo también muy importante y espectacular es la disposición de planta de la bodega, impresiona la disposición para que todos los procesos fluyan por gravedad. Bueno, ese es un tema extraordinario. Otro detalle que también me lo dijo Lorenzo Huertas y me dijo el tema, es que los agares no hay en otra parte. Los agares que tenemos nosotros no existen en otra parte. Yo no lo sé hasta qué punto, pero no existen. O sea, la forma de los agares. ¿Ya? O sea, normalmente... Bueno, y ahí entra también el manejo hidráulico, ¿no? O sea, había un manejo hidráulico manejado por los antiguos peruanos. O sea, espérate, escúchame, te voy a dar otro detalle de las falcas de nosotros y las tinas. El agua en la tina tiene un hueco abajo, o sea, son dos falcas que tenemos, ya de 3.000 litros, y son 3 tinas, ¿ya? Las 3 tinas están llenas con agua, ¿ya? Entonces, el agua de la tina que no estaba en la falca, entraba, en la parte caliente se va por arriba y la parte fría entra por abajo solito, comenzaba a circular. O sea, mira el conocimiento hidráulico que tú estás diciendo de esa época, no estamos hablando de ahora, de esa época.
o sea, yo no sé si lo llegaron a conversar con los incas, y los incas tenían, porque vienen también los de Nazca, que tienen un conocimiento hidráulico impresionante. O sea, hay tanta cosa por averiguar, que siempre, pero lo que sí es clarísimo, Después, ese tipo de cosas nos plantean claramente que el pisco, el aguardiente de uva, o pisco, bueno, viene del año 1800 la palabra pisco, pero el aguardiente de uva nace en Ica, y nace, ¿por qué? Por otra cosa, en el sur, si nosotros vemos, ¿ya? Vamos a encontrar bastantes grandes botijas, porque vino hubo cualquier cantidad, pero aguardiente no tanto. El aguardiente comienza ya después con el Potosí, ahí comienza cuando comenzaron las minas de Potosí, cuando comenzaron todo ese tema, ahí comienza el tema, básicamente. ¿No? Entonces, es todo un tema para averiguar y para ver, ¿no? después está también, acá nos hace recordar Carlos Barriga de que hay en Carabelí hay una falca. Dice, hay una falca. O sea, es posible. Pero digamos, en el grueso es Ica donde está la falca, donde de alguna manera... No, de alguna manera. O sea, pero es por lógica, Livio, es por lógica. A ver, ¿cómo entra la uva? La uva llega primero por Trujillo, por la zona de Trujillo, entran los españoles, porque eso nos los han enseñado a nosotros, y nosotros hemos estado en la misma promoción. Oh. Cada uno tenía que venir con su olivo y su parrita, ¿te acuerdas? Entonces, ¿por dónde entran? Llegaron al Cusco, lo sembraron y no prendió, parece, y bajaron a la zona de Ayacucho. En Ayacucho, yo tengo un amigo que ha estado, por ejemplo, hay un monasterio donde hay una parra que dice que es inmensa. O sea, ahí prendió. Y de Ayacucho, ¿a dónde llegas? Llegas a Ica. Pues. ¿Y quiénes estuvieron en Ica? Los jesuitas. Y los jesuitas, acuérdate que no fueron los grandes comerciantes del tema. O sea, los jesuitas se van en el año 1700. Mira, en la historia es clarísimo, la Blanco, y eso está en la historia de San Luis Gonzaga. El San Luis Gonzaga perteneció a los jesuitas, está en el libro, yo tengo el libro ahí donde aparece la Blanco, ¿ya? Donde lo venden y ahí cambia el nombre. Pero ellos aparentemente ya sabían que los iban a expulsar y comienzan a vender todo. Y justo la Blanco la venden en el año 1776, y creo que 10 años más o 5 años más y los expulsan. Entonces, ellos son los grandes comerciantes, y ellos son los que han tenido. Los jesuitas han tenido en Nazca plantaciones, o sea, los jesuitas decían que tenían 30.000 hectáreas, es lo que se decía que ellos tenían. Sí. Seguramente. Abastecían con su uva, abastecían el vino para las iglesias y todo esto, ¿no? No, acuérdate también lo que pasó con el ¿cómo se llama? Con el rey español, que agarró y dijo, ¿sabes qué? Se prohíbe la importación de vinos, porque iban a quebrar la industria española. Sí, pues ese es uno de los motivos, además, por lo que se empieza a elaborar, ¿no? Después acá dicen, los jesuitas siempre están relacionados con la vinificación, claro. Y la fermentación y derivados, eso es cierto. O sea, ellos fueron prácticamente los que manejaban todo eso. Es el negocio. Mira, sí. Una cosa curiosa que hay que analizar, por ejemplo, y me pongo a analizar esas cosas, hoy día tú puedes producir, y hay chacras que han producido 45.000 kilos por hectárea de quebranta, ¿ya? Hay chacras que han llegado a eso, en riego por goteo y todo. O sea, tienen un potencial para llegar. Imagínate en esta época, ponte que hayan producido 20.000, 25.000 kilos por hectárea. En esa época, cuando las tierras eran vírgenes. Cuando en Europa, que todas las tierras eran malas, producen 7.000, 6.000 kilos. Imagínate, sí. Pues, o sea, con una hectárea le dabas duro al vino de allá. Sí. No, además que la calidad de la fruta, ¿no? Era inmensa. Para ellos eso era, pues, eso era raro. Buenísimo. Y eso lo notas también en el olivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros más vendemos? La de botija, que es inmensa, es una aceituna grande. La de Acarí es la mejor aceituna del mundo. Del mundo. Claro. Buenísimo. Claro. Y eso tiene que ver con el clima. Es una locura, pero eso existe, eso es así. No es y la mejor aceituna del mundo es la de Acarí, eso es indiscutible. Es más,
Es gracioso porque cuando comenzaron las exportaciones, ¿ya? Los españoles que tenían las aceitunitas chiquititas y comenzaron a llevarse, o sea, no creían que esto era aceituna. Cuando comenzaron a llevarlo, Claro, claro, o sea, claro. no creían que era aceituna. Es que también se sorprendieron totalmente los españoles cuando empezaron a cosechar aceitunas acá. Claro. Y eran súper, o sea, pasó una cosa similar, ¿no? Claro, Que eran y eso ha pasado carísimas, con la eran uva súper y bien. ha pasado con el aguardiente. O Pero, sea, Sí, éramos exportadores de vino y resulta que se corta esa exportación por el tema de España y resulta que empiezan a hacer aguardiente y el aguardiente también pasó a ser algo tan... O sea, claro. reemplazó el Y vino otro detalle que esta es parte técnica, y Rosita también lo conoce, es, aparte de la producción, el grado de dulzor de la uva, el grado Bumé de la uva. Así O sea, es. mientras el grado de España llega a 10, 11, jalando así claro, los pelos, nosotros llegamos a 16, a 15, o sea, ¿te das cuenta? O sea, sí, digamos, digamos económicamente era rentable hacer alcohol, si lo quieres ver así, era rentable hacer alcohol. Por eso que más al sur era más complicado, por los temas de las producciones y todo, no le daba los... ¿Por qué? Por nosotros, en la zona de nosotros, el calor te ayuda a ese tema, pues, o sea, básicamente así, ¿no? Ah, sí. así es, así es, así es. Bueno, yo no sé si hay más preguntas. No sé si hay más preguntas. Indudablemente es un tema que no va a quedar, nunca va a quedar zanjado, porque siempre hay más que hablar y mucho que discutir sobre el tema. Así que, no sé si hay más preguntas. Y si no, bueno, podemos dar por concluido el conversatorio número 3. La verdad que placer estar con ustedes, ¿ah? Con Rosita, con Carlos. Y bueno, y con todos los que nos han estado visitando y participando, ¿no? Creo que la idea de la palca y el alambique con el calentavinos es todo un tema que no queda acá, o sea, no queda acá y que hay que manejar el tema de la cata, como dice Carlos Arturo. Yo he hecho catas con Carlos Arturo justamente sobre el tema de la falca y me cambió una serie de conceptos que tenía yo con respecto a eso. Creo que en el futuro va a haber que tomar conciencia en eso y que los concursos nacionales tengan también Categoría. digamos, Esa ese categoría. claro, porque Es una porque es una categoría. categoría, sí, yo creo que sí. Además que si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de bodegas, siendo nuevas algunas, todas también quieren tener su falca. Saben de que tienen que tener el alambique, la falca, obligatoriamente, ¿no? Por un tema además histórico y por un tema de De producción, calidad. ¿no? Entonces, yo veo que las bodegas nuevas también dicen, no, yo también quiero tener mi falca aparte de tener mi alambique, ¿no? No, la cosa Y no es eso tener es la falca, bueno sino porque saber, tú lo sabes, Rosita, la cosa no es tener la falca, la cosa es saber elaborar en la falca, es bastante pesado, Pero un detalle, por ejemplo, Rosita, que tú lo conoces más que yo, por ejemplo, también debe haber diferencia, no lo sé, entre un alambique solo y un alambique con calientavino, el resultado. ¿Hay una diferencia en esos dos productos o no? No tengo alambique y Ah, no, no, sí, o sea, sin calientavino, del simple no. Todos ah, tienen calientavino. Yo no sé si hay alguno, o sea, no he visto yo ninguno trabajando sin calientavinos. Me imagino que hay bodegas chicas que no, hay tienen. bodegas chicas que tienen, sí. Ajá, ¿Yo nunca he probado pero esas dos diferencias o no? es- O sea, no he claro, llegado a probar eso, eso sí, nunca lo he probado. Nunca he hecho ahí esa hay que diferencia. comparar con mostos iguales, pues, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, Ese es el tema. Livio, ese es un trabajo, tú manejas un tema de cata bastante, bueno, nosotros hemos aprendido, pero tú estás más metido en el tema. ah, Y ese es un tema para trabajarlo, o sea, esa diferenciación es porque las preguntas, la verdad que esa pregunta, por ejemplo, deberían ustedes responderla, básicamente, ¿no? Hoy sí, mira, acá tenemos esta diferencia, que son los... Ahora, yo no creo que haya demasiada diferencia porque en el calientavinos no aumentas muchísimo La temperatura. la temperatura.
De repente en algunos, en algunas variedades aromáticas podría ser, ¿no? En algún momento leí no sé si una tesis o algún libro, donde hablaban de un tratamiento térmico previo a o sea, para liberar más terpenos, ¿no? En las aromáticas, de tener como 1 hora a 70 grados el mosto destilado, ¿no? Que eso te favorecía a la calidad aromática, ¿no? Ahora, un calentavinos tiene más tiempo, ¿no? El mosto, pero no llegas a los 70 grados, estás alrededor de 50 más o menos, ¿no? Entonces, pero podría, por compensación tiempo-temperatura, podría favorecer de repente la, la, la liberación de terpenos, ¿no? Es que es una Acá zona... también hay otra pregunta, ¿qué tanto influyen en la destilación la forma de alambique y la forma de falca? ¿Qué tanto influye que uno tenga capitel y el otro serpentín? Bueno, los dos tienen serpentín, que yo sepa, ¿no? Están confundiendo ahí el capitel con el serpentín. Son dos No, cosas diferentes. una cosa diferente, sí. Sí, dice la forma, o sea, ¿qué diferencia en todo caso? ¿Cómo influye? Dice, ¿qué tanto influye la destilación y la forma de la falca con, ¿qué tanto influyen en de la destilación la forma del alambique y la forma de la falca? Dice. Esa es la pregunta. Ahí hay que ver la repartición del calor, ¿no? Porque no solamente es el alambique, sino el hogar, ¿no? O sea, ahí hablas también, y vamos a otro tema, las medidas de los alambiques también, ¿no? ¿Cómo se reparte el calor en el alambique, ¿no? Si hay alguna zona donde pueda haber un mayor calentamiento, que pueda generar que se queme, ¿no? O no. Entonces sí, la forma puede influir mucho, pero va a depender también de cómo es la repartición del calor. Entonces no es solamente el alambique. Yo te agregaría ahí, Y en bueno, ese y el tema, capitel que sí puede influir mucho. O sea, claro, es que mil, hay 1000 posibilidades. claro. Lo que pasa que en un alambique, o un alambique básicamente, el alambique es un pre-rectificador, si lo queremos ver así. O sea, porque lo que pasa que, acuérdate que el capitel lo que hace es regresa los vapores y los vuelve a retener. Es un pre-rectificador, ¿ya? Tiene una función muy importante. O sea, un alambique sin el capitel no funciona. O sea, una de las diferencias es que la falca no rectifica y el alambique pre-rectifica, porque la otra es la columna rectificadora, pre-rectifica. Entonces, o sea, si lo vemos desde el punto de vista alcohólico, también el alambique es ineficiente de alguna forma. Claro, la falca es mucho más ineficiente, te da mucho más agua, el otro ya está pre-rectificando, pero si te vas a una columna rectificadora, pues olvídate, o sea, está sacando alcohol puro. Entonces ya no sientes ni aroma ni sabores, no, todo lo transformas en alcohol, básicamente, ¿no? Ya, aquí hay otra pregunta, ¿cómo se está manejando, bueno, cómo se está manejando la exportación en estos momentos a raíz de la pandemia? Rosita. La cosa A está para nosotros llorar. ha empezado a moverse un poquito más, ¿no? Pero o sea, nosotros hemos tenido algunos pedidos ya desde el mes pasado. Estados Está mejorando. Unidos, sí, va mejorando. Algo en Reino Unido, entre vinos y piscos, ¿no? Pero Estados Unidos piscos, creo que lo más fuerte, ¿ah? Pero deben de estar, digamos, ¿a cuánto? Al 20% de lo que se vendía. La verdad es que por ahí deben andar los números, ¿ah? Es lo que pasa es que acumulado, sí. El No, a eso acumulado, voy, pues con no, es que ese eso, hueco que tenemos, no, terrible, pero no, este mes tenemos expectativa de que mejore, ¿ah? Porque este mes no, el último mes claro. ha sido un poquito más, como que se están poniendo al día. Porque en Estados Unidos están como si nada también, ¿no? O sea, Claro, todos están haciendo claro, su están vida recuperando stock normal, seguro en muchos prácticamente. casos.
¿no? Y ahora otros mercados sí están un poquito más lentos, pero yo creo que se va a ir retomando, ¿ah? El problema del pisco es que va mucho a orecas, pues, ¿no? Aquí y en otros lados. Entonces, si en Europa hay como, creo que menos movimiento en algunos, ¿no? Por lo menos de restaurantes, ¿no? Se ve menos. Creo que los gringos sí están como si no pasara nada, ¿no? Y en Europa, de todas maneras, a pesar de que tienen todo abierto, no están a toda capacidad, ¿no? Sí, están muy bajos. Están Entonces, muy bajos. El tema está bien bajo. acá, por supuesto, Oreca está terrible. No, está terrible. Las galoneras se dejaron de vender. Total. No, total, Cero. total. Cero. Y también, digamos, es un tema bien importante para ver, o sea, que, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado pidiendo, por ejemplo, que ahorita es una cosa bien graciosa, bien interesante, pero el peruano no es consumidor de pisco, o sea, para verlo de esa forma, sí, y hay que ser claros, ¿ya? Ya pasó la moda. Ya pasó la moda, exactamente. Entonces, el peruano no es consumidor de pisco y somos graciosos para defender el pisco, sí, pero para consumirlo no, por decirlo así, ¿no? Y consumir nuestros vinos, porque también tenemos vinos extraordinarios y tampoco no los consumimos, ¿ya? Eh, digamos, y por ejemplo, ahora hemos estado con el comité y con todo, con Santiago y con todo, que Perú quería, oye, vamos a seguir promocionando en el extranjero. Decía, pero ¿dónde vas a promocionar? Le hemos dicho, o sea, la plata, tráela para allá y comienza el peruano a tomar acá. O sea, que nosotros tomemos. O sea, Que consuma lo de Perú. claro, ¿y por qué? O sea, lo que hay que entender que no es un tema que Santiago, que yo, que el otro, no, es la cadena. O sea, a ver, el próximo año, en el mes de marzo o abril, ¿ya? Si nosotros hemos consumido 20%, vamos a producir solamente el 20% de lo que hemos, o sea, no vamos a poder producir más, o sea, ¿para qué? Y hay que preguntarse quién va a ser el perjudicado, porque no van a, o sea, así me traigan la uva regalada, ¿qué hago con la uva regalada? Porque igual, o sea, yo la No, recibo, el desagüe. ¿y de dónde? Abrirla. Claro. Claro. Entonces, ¿quién se va a perjudicar? Ese parcelero, esa gente que vive de eso. O sea, el peruano no entiende que nosotros, claro, compras el chino, francés, alemán, todo lo que tú quieras, pero está dando trabajo a ellos. Acá le estamos dando trabajo a los de atrás y a los de adelante, o sea, a los orecas, a tratar de ver cómo hagan para comenzar a consumir, para que estos muchachos también, o sea, en vez de vender el trago así, pero vendan pues sus tragos mezclados y cosas y se lo venden a las personas. Es toda una cadena. O sea, el problema para levantar este tema no va a ser fácil. O sea el problema muy fácil es decir, ya pues quiebran las empresas. Mira, es más barato mantener una empresa que no haga nada, mantener a su gente, pero que esté con seguro social y con todo, a hacer quebrar la empresa y volver a formar una empresa. Eso lo vamos a ver de aquí a medio año, un año más, para que vean el costo que va a ser, porque no cualquier persona va a meter su plata, no cualquier persona va a hacer esto, y ese es el problema. ¿Ya? Entonces no es solamente decir, no, pues pierden plata los que hicieron, eso, bueno, ok, pero ahí el resto, toda la cadena, ese es el tema que hay que pensar bastante, ¿no? Y que el peruano tome pisco, no por nosotros, por el Perú. Sí, se ha caído, Así es. se ve en todas las reuniones, los chicos, ya no, ha bajado mucho. Ya no Muchísimo. ves, antes la gente llegaba, o sea, antes hace 2 años la gente llegaba con una botella de pisco de todas maneras, ¿no? Y todo el mundo probaba una marca, otra marca. Ahora, gin. Exactamente, Jim. Ya, yo creo que ya tenemos que irnos. ¿Ah? Perfecto. Se nos ha ido más de una hora y media, bueno, hora y media exacto. Pues yo quiero agradecerles a Rosita, a Carlos Arturo, a todos los participantes por estar acá. Esperamos continuar con estos conversatorios y por favor, están todos invitados a continuar.
creo que hay que seguir hablando de pisco y hay que seguir de alguna manera difundiendo, ¿no? Y esta plataforma es perfecta porque nos permite estar cerca y lejos a la vez, pero aprender todos de todos, ¿no? Así que, bueno, yo les agradezco enormemente y bueno, los esperamos en la próxima. Por favor, tenemos las catas también virtuales, así que descriptivas virtuales, que son también interesantes, donde uno puede practicar un poco el tema cata, ¿no? Eso es todo, pues, cuídense mucho, siempre los coditos. Un gran abrazo para todos, un besote, Rosita, te estamos viendo para la próxima cata, pues. Sí, sí, ahora sí voy a hacer mi mayor esfuerzo. Oka. Cariños. Gracias, Chao, Livio. chao, Gaby, chao, Chao, gracias. Carlos Chao, Arturo. Livio. Chao a Chao a todos. todos. Chao, Chao, chao. chao. Un abrazo. Chao.